el poder de estar de acuerdo. El acuerdo, amados, es un poder. El acuerdo es un poder, pero el desacuerdo también es un poder. Y pensamos, seguramente la pastora hablará del matrimonio, ¿no? La familia y los hijos, ¿no? ¿Qué dicen las escrituras? Vamos a ver. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Realmente no es posible. Cuando una persona quiere ir hacia el norte y la otra desea ir hacia el sur, no pueden andar juntos, cada quien agarra su camino. Cuando alguien quiere ir hacia abajo, hacia arriba y el otro quiere ir hacia abajo, no pueden ir juntos. Cuando alguien tiene una opinión acerca de algo y otra persona tiene una opinión diferente, nunca van a poder andar juntos. No tienen tema de conversación en común. Si uno de los jóvenes tiene un sueño y un objetivo y hace alianza de amistad con jóvenes que no tienen ni sueños, ni objetivos, ni nada, no pueden andar juntos, porque es que no hay un tema de conversación, no hay nada en común. Solo pueden andar juntas dos personas si están de acuerdo, para el pecado o para la santidad, para lo bueno o para lo malo. Caminar juntos. Para poder vivir en armonía, necesitaremos el poder del acuerdo. El desacuerdo también es un poder. Si pensamos en el matrimonio, los continuos desacuerdos tienen el poder de traer una separación. Padres e hijos en continuo desacuerdo tienen el poder de romper el vínculo de la familia y ambos estarán expuestos. El acuerdo es un poder. Y hoy no quiero hablar, hoy el Señor no quiere hablarles acerca de el acuerdo en la familia, el acuerdo en el matrimonio, aunque es relevante y es importantísimo. Hemos visto que el poder de estar de acuerdo nos lleva a un poder, y la Biblia nos pregunta, Dios mismo, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Claro que no. Pero hoy vamos a hablar del poder de estar de acuerdo con Dios, porque eso es importantísimo. Nosotros anhelamos tanto un avivamiento, iglesia, es tan importante para nosotros. Es una necesidad de la iglesia, de los jóvenes de la iglesia, un avivamiento. Aquí, muchachos hermosos, es reavivar, es volver a vivir. Es que la sangre vuelve a correr, es que las emociones son involucradas, es que las convicciones son afirmadas. Un avivamiento trae vida, se llama avivamiento, de avivar, de volver a vivir, de retomar la vida. Y para eso, de manera indispensable, necesitaremos que Dios esté de acuerdo con nosotros en nuestro caminar como iglesia. La Biblia pregunta, la Biblia dice, la sabiduría de las escrituras dicen, en vano edifican los edificadores, sino el Señor edifica su casa. En vano vela la guardia, si el Señor no cuida la ciudad. En vano es que nos esforcemos y vayamos hasta tarde a trabajar, porque a sus amados dará el Señor el sueño. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que nosotros siempre decimos, si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros. Hemos oído a tantas personas decir, no, es que Dios está conmigo y que por eso me va bien y que Dios está conmigo y luego pasan cosas, y es que Dios está conmigo. Pero yo quiero que nosotros conozcamos la opinión de Dios. Y es crucial y absolutamente indispensable, porque nada podemos hacer si Dios no está de acuerdo con nosotros en nuestro caminar como iglesia, en nuestro caminar como familia cristiana, en nuestro caminar como líderes cristianos espirituales. Que Dios esté de acuerdo con nosotros y que nosotros estemos de acuerdo con Dios. Y esto tiene que ser mutuo.
Porque Dios jamás podrá estar de acuerdo si nosotros vamos en contra de sus palabras. Ni nosotros podemos estar de acuerdo con Dios si no pensamos o sentimos como Dios. Y si el acuerdo con Dios es un poder, también el desacuerdo con Dios será un poder en contra de la iglesia de Cristo. Porque entonces el enemigo tomará ventaja en contra nuestra. Así que vamos a ver algunos aspectos del carácter de Dios. Yo quiero hablarles del Señor, del carácter de Dios. Esto es el reino de Dios. No es el reino de Blanca, no es el reino de Karina, no es el reino de Isaac, ¿verdad? En la familia, cuando decimos venga a nosotros tu reino, es el reino de Dios en la familia. No es el reino de Lalo, no es el reino de Juan, no es el reino de Arturo. Es el reino de Dios. Y el reino de Dios, Jesús habló de las leyes del reino de Dios. Entonces, vámonos, iglesia, poniendo de acuerdo con Dios. Porque si nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios, entonces Dios estará de acuerdo con nosotros. Y tienes unos segundos antes de que continuemos para pensar. ¿Estás en el poder del acuerdo con Dios? Porque es importantísimo que nuestra iglesia, esta congregación, esté de acuerdo con Dios, para que Dios esté de acuerdo con nosotros. Así que mirando al Señor, esto es lo que la palabra de Dios dice. Dile al de junto, primero, lo primero. Hechos 3:19. Y primero lo primero, Josué, según Dios. Porque para nosotros lo primero podría ser otra cosa. A lo mejor podría ser el trabajo, el esposo, el novio, la escuela, ¿no? Para Dios, primero lo primero. Pues somos sus hijos. Por tanto, dice el Espíritu Santo, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y conviértanse, a fin de que vengan tiempos de alivio de parte del Señor. Un pensamiento mío: el arrepentimiento, iglesia, no solo provoca una vida mejor en las personas, en quien toma una decisión de arrepentirse. El arrepentimiento también provoca una familia mejor y un mundo mejor. Primero, lo primero. Por tanto, para que sean borrados los pecados, arrepiéntanse y conviértanse, a fin de que vengan tiempos de alivio de parte del Señor. La Biblia 1960 dice tiempos de refrigerio. Miren, jóvenes, aquí dice, primero lo primero, para que sean borrados los pecados, es importante arrepentirse. Primero el arrepentimiento, luego la conversión. Entonces vendrán los tiempos de alivio de parte del Señor. Cuando las personas vienen a una congregación, vienen a los pies de Cristo y vienen metidos en muchos apuros, con muchos problemas, con un hijo enfermo, con un matrimonio hecho pedazos, con depresión, con enfermedad terminal, entonces están aspirando a que Dios los ayude, los socorra, los rescate y vengan tiempos de alivio. Pero primero lo primero. El arrepentimiento no solo hace, y la conversión no solo hace a una persona mejor, hace una familia mejor y un mundo mejor. Porque cuando nos arrepentimos sinceramente, amados, y de verdad, conversión es volverse a Dios y nos volvemos a Dios, entonces la salvación llega, y con la salvación la sanidad, la liberación, el perdón, la victoria del perdón, la liberación de la culpa y una familia mejor, un matrimonio mejor, una vida mejor. Y si en la escuela, en el trabajo, en la calle, con los vecinos, en el comercio, en los negocios, hay personas mejores, nosotros provocaremos un mundo mejor. En la oficina, con tus compañeros de oficina, iglesia, escúchame, debe haber un ambiente mejor si tú estás. No de chisme, no de crítica, no de intriga, no de envidias, no a ver qué pasa, qué pasa, qué pasó, qué pasa, qué pasa. No de poner un pie para que tropiece otro y tú te puedas quedar con su puesto. Una persona arrepentida y vuelta a Dios
será una persona mejor, provocará una familia mejor. A veces queremos que el Señor nos ayude a salvar el matrimonio, pero si nosotros no nos arrepentimos y nos convertimos haciendo de nosotros nuevas y mejores personas, el matrimonio no va a funcionar y el fracaso no terminará. Será una constante en nuestras vidas. Pero si me arrepiento, cuando asumo mi propia responsabilidad, me arrepiento y me vuelvo a Dios, me pongo de acuerdo con Dios en el asunto de mi matrimonio, entonces Dios va a intervenir, porque seré salva. Y la salvación, para que sea una salvación plena, necesita 3 rigurosos e indispensables elementos: el arrepentimiento, la regeneración y la santificación. Si esto me pasa a mí, entonces yo provocaré en mi familia armonía, quietud, santidad, verdad, respeto, discreción, salvación. Así que lo primero, nos vamos poniendo de acuerdo con Dios. Las personas quieren que Dios los ayude en sus negocios, que Dios los ayude con su salud, que Dios les ayude a rescatar la familia. Los hijos están descarriando. Pongámonos de acuerdo con Dios. Me arrepiento de haber sido una mamá irresponsable. Me arrepiento de haber sido tan egoísta y vivir mi propia vida. Me arrepiento de haberles dado mal ejemplo y no tener cuidados correctos. Me arrepiento de haberlos mal criado. Es mi culpa. Arrepentimiento, conversión, me vuelvo a ti. Quiero hacer solo lo que tú dices. Entonces, el arrepentimiento. Después del arrepentimiento vendrá la regeneración de mi vida. Oiré al Señor para hacer mejor las cosas. Y luego la santificación. Yo me santifico a mí misma para que en mi casa haya un comportamiento bien, para que haya un carácter moral correcto. No me voy a contradecir a mí misma. Por lo tanto, para que sean borrados los pecados nuestros, iglesia, el arrepentimiento es indispensable. Si vivimos echándole la culpa al diablo y a las personas, a las circunstancias, a la vida, al destino, a la posición de las estrellas, al signo zodiacal en el cual nacimos, si todos tienen la culpa menos yo, si todos están mal en su opinión, yo estoy bien, no sacaré los pies del plato y oraré, chillaré, me azotaré, pero no me he arrepentido. No quiero tardarme, quiero decirles que cuando hay fornicación, un noviazgo de fornicación, un noviazgo con una vida sexual activa, y la Biblia dice que así no debe de ser, y hay un embarazo no deseado, no planeado, casarnos no es la exigencia de Dios. El matrimonio no redime el pecado cometido. El pecado cometido se redime con arrepentimiento, o el pecado de inmoralidad lo llevaremos hasta el matrimonio, y dentro del matrimonio ya no será fornicación, o puede ser dentro con la misma pareja, adulterio, inmoralidad, etcétera. Primero, lo primero. Arrepiéntanse y conviértanse para que vengan de Dios mismo, de la presencia de Dios, tiempos de alivio. Si pides que alguien ore por ti, lo va a hacer con todo su corazón. Eso es lo que hacemos, pero no es de nosotros, no es de mí, de quien viene el tiempo de alivio. ¿De quién manda el alivio? Pongámonos de acuerdo con Dios, en el orden de Dios. Invertimos el orden. Y entonces, en vez de ser hijos nacidos de nuevo, hijos de Dios nacidos de nuevo, y ser, en vez de venir a la iglesia, somos la iglesia, eso no pasa si no hay arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento no hay perdón, y si no hay perdón no hay redención, y si no hay redención no hay salvación, y no hay nuevo nacimiento. Entonces nos convertimos en
simpatizantes del evangelio. Ay, es re bonita la alabanza, ay, está bien bonito el ambiente, ay, son re simpáticos los hermanos, ay, a mí me cae re bien la hermana Yare, ay, su mecha, y cuando predica pura risa, a mí me cae re bien, ¿no? Hasta allí llegamos. Y si hasta allí llegamos, no lograremos el propósito de Dios. Y el propósito de Dios siempre será más alto que nuestros propios propósitos y más bueno que cualquier cosa. Así que el arrepentimiento no solo provoca una vida mejor en nosotros, los hijos de Dios, también provoca una familia mejor y un mundo mejor. Si tú, hijo de Dios, si yo estoy en el trabajo, tiene que haber un ambiente mejor. Si yo estoy en la escuela, debe haber un ambiente mejor. Si yo voy a comprar las tortillas, debe cambiar la atmósfera. Si yo estoy en una larga fila del banco, debe cambiar la atmósfera del estrés. Soy un pacificador. No solo yo tendré una vida mejor. Si yo tengo una vida mejor, un nuevo nacimiento, mi familia será mejor, innegablemente. Y yo provocaré un mundo mejor en el lugar de mi desempeño. Pongámonos de acuerdo con Dios, en el poder del acuerdo con Dios. Vamos a estar interesados en la causa de Cristo. El Evangelio según San Mateo capítulo 6. Y yo estoy leyendo la versión BLPH, es una buena versión contemporánea. Entonces necesitamos estar interesados en la causa de Cristo, porque es que vamos a ponernos de acuerdo con Dios. Veamos qué dice el rey, porque es que interesados en su causa. No se preocupen ustedes, hijos míos, diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Esas cosas preocupan a la sociedad presente, pero el Padre de ustedes, el Padre Celestial, sabe que ustedes la necesitan. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Dios mismo les dará lo que necesitan. ¿Va de nuevo? Pongámonos de acuerdo con Dios. No se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Estas cosas preocupan este mundo, pero el Padre Celestial sabe que las necesitan. Dios nos está pidiendo estar interesados en su causa. A veces el interés no es su causa. Venimos con Cristo y queremos un mejor trabajo, un mejor salario, una mejor vida, y si el Señor nos los concede, parece no ser suficiente. Ahora vamos más para allá, y ahora ya tenemos una casa, pero esta casa ahora ya está chiquita. Ahora queremos otra casa y queremos otra cosa, y entonces el reino de Dios no se vuelve nuestra prioridad. Estamos en el reino de Dios, pero la prioridad en el reino de Dios soy yo. Que a mí me vaya bien, que a mí me pase todo lo bueno, que yo salga adelante, que yo tenga comida, que yo tenga vestido, que yo termine la carrera, que yo. Pero el poder del acuerdo es un poder estar de acuerdo con Dios, y también es un poder estar en desacuerdo con Dios. Si estoy en el reino de Dios, necesito los beneficios benditos de este reino. Pero en todo gobierno, porque el reino es un gobierno, en todo gobierno hay privilegios y obligaciones, ¿verdad, amados? En el trabajo ustedes tienen privilegios, ¿no? El aguinaldo que están esperando, ¿no? Las utilidades, ¿no? El salario son privilegios. Y las responsabilidades llegas temprano, no faltas, cumples tu compromiso, ¿no? No te sales cuando quieres y llegas a la hora que gustas, cumples. Si hay una demanda, estás allí más tiempo, porque es que si una persona llega a trabajar en un lugar y aspira a la gerencia y todo lo que le interesa es su propio provecho, entonces ¿cuánto tiempo durará en la empresa? No como el robo hormiga, amados. No, a las personas que hacen eso no les interesa la empresa, les interesan ellos.
Y entonces escuché a unas personas decir que no sé cómo se puede robar en Liverpool. No sé cómo se puede, no sé cómo se puede hacer eso, pero bueno, lo hacen así en complicidad y sacan unas pantallotas gigantes que luego las ofrecen por allí. Muchas empresas quiebran. Si las personas tienen un trabajo y un salario, la bendita oportunidad de un trabajo y percibir un salario, ¿por qué defraudar? Hay un hermano en Cristo que conocí hace muchos años, esposo de una amiga mía que es licenciada en educación física, que a lo mejor me estés mirando. Su esposo trabajaba para la Pepsi, era un gerente de la Pepsi, y luego comíamos juntos porque cuando yo era directora de la escuela allá en Nogales, ella era una de las maestras y teníamos relación. Y entonces, cuando llegábamos a su casa, la palabra Coca-Cola no se podía pronunciar, pura Pepsi, hermanos. Era pecado Coca-Cola, era pecado. Si alguien decía, ay, es que a mí no me gusta la Pepsi me gusta la Coca, a su mecha, ¿no? Cambiaba la atmósfera, hermanos. Sus hijos jamás podían decir tal traición. Se ponía la camiseta. Nosotros también nos ponemos la camiseta del reino de Dios. Y los intereses de Dios se convierten en los nuestros. Porque ¿cómo va a progresar el reino de Dios en la tierra si nosotros no lo hacemos progresar? Queremos progresar nosotros, no provocamos el progreso del reino. Dice, ¿qué comeremos? Es que tengo que trabajar, es que tengo que saber qué, es que quién sabe cuándo. Y está bien, porque el que no trabaja, que no coma. Pero si esa es tu prioridad, si ese es tu objetivo, si no te preocupa si en el reino de Dios hay o no hay, si no te preocupa quién hizo la limpieza, y tú nada más llegas y ya están los baños limpios, ya está todas las sillas puestas, ya está toda la mesa puesta, si tú no oras por los misioneros del Zapote, si tú no aportas para la causa de Cristo, si nada más echas dinero a tus bolsillos y salud en tu cuerpo, tú no estás de acuerdo con Dios y jamás podrás aspirar a que Dios esté de acuerdo contigo. ¿Alguien puede aspirar a que su empresa le siga dando aguinaldo, prestaciones y todos los privilegios si no cumple las obligaciones? Tampoco en el reino de Dios. Pues que en el reino de Dios, por encima de todo lo demás, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la causa de Cristo sí me interesa. Quiere decir que amo lo que el Señor ama y que me salvó. No me voy a ir al infierno. Cuando me muera me voy a ir al cielo. Maravilloso. Mi Señor cuidará de mis hijos y nietos y tendré una partida tranquila y no angustiosa. Estaré por toda la eternidad en esta salvación maravillosa. Cuando me merecía el infierno, clarito, con todo y los zapatos, hice todo para merecerme el infierno, pero el Señor me ha perdonado. Y la Biblia dice que a quien mucho se le perdona, mucho ama. Eso espera el Señor, a eso aspira. Entonces, si yo pongo el reino de Dios primero, no me voy a quedar pobre, mis hijos andarán con los zapatos rotos, no irán a la escuela, no, porque el Señor dice, pon blanca por el reino de Dios por encima de todos tus intereses personales, lleva una vida que a mis ojos se ajusta, no a los tuyos, y yo te daré todo cuanto necesites. Puedo decir que en todos estos años de mi fe en Jesucristo, jamás Dios ha fallado este juramento. Jamás, hermanos. Nunca. Cuando nosotros salimos de esta casa, que estaba en problemas legales por un intestado y cosas así, yo no me debía salir de la casa, pero entonces la iglesia necesitaba instalaciones dignas y todo eso. Entonces mi esposo y yo decidimos irnos a rentar una propiedad. Tenía muchísimos años viviendo en esta casa. Aquí crecieron mis hijos, nuestros hijos. Y cuando nos teníamos que ir, le dije al Señor, yo no voy a quedar a deber la renta, yo nunca me puedo atrasar ni un día. Si tú me estás pidiendo mi casa, con todo mi amor te la doy, sin restricciones, toditita, me voy a rentar. Pero tú me vas a ayudar a que nunca me falte dinero para la renta, ni para comida, ni para nada. Y tu casa tendrá todos los servicios por tu bendición.
Tengo muchos años rentando, ¿cuántos? 7 más o menos. Jamás me he atrasado un día. Jamás le he dicho a la dueña de la casa, venga mañana o la semana que entra. Jamás. Jamás no se ha pagado el gas aquí. No tenemos dinero para el gas del talento. O nos han cortado la luz por falta de pago, el teléfono. Jamás. Dios es fiel. Él es fiel. Y cuando pasamos apuros, nos estamos tronando los dedos, es que no estamos en acuerdo con Dios, y obviamente Dios jamás estará de acuerdo con nosotros. Pero si nos ponemos de acuerdo con Dios, y primero lo primero, y el corazón de Dios primero, entonces nada nos faltará. ¿Por qué no pruebas? Compruébalo por ti mismo. Vamos a ponernos de acuerdo con el corazón. El corazón de Dios es el sentir de Dios. Eso es, el sentir de Dios. Amós 3:3. ¿Acaso piensas, iglesia, dice el Señor, que me agrada ver morir a los pecadores? Pregunta el Señor soberano. Claro que no, Él mismo contesta. Mi deseo es que se aparten de su conducta y vivan. Entonces, el Señor nos llama a ponernos de acuerdo con su corazón, de acuerdo con el corazón de Dios. Como iglesia vamos a estar de acuerdo con el corazón de Dios. ¿Acaso piensas? ¿Quién me presta su nombre? Gracias, Natanael. ¿Acaso, Natanael, piensas que yo me alegro al ver morir a los impíos? Dice el Señor. ¿Qué contestas, Natanael? No. Claro que no, dice Dios. Entonces, sí, los pecadores que se vayan al infierno por pecadores, por malos, quién sabe qué, ¿no? Dice el Señor, ¿acaso piensan que yo me alegro de que las personas con eternidad en el corazón, con oportunidad de salvación y perdón, de regeneración y liberación, ¿acaso piensan que si yo di a mi Hijo Jesucristo para la salvación de todos, yo me alegre con que ellos sean reos de juicio eterno? Dios es amor. Así que Dios no se alegra. Si estamos de acuerdo con el corazón de Dios, entonces veamos lo que Jesús dijo. Al ver las multitudes, Mateo 9, Jesús tuvo compasión de ellas. Repite, tuvo compasión. Porque ¿cómo las estaba mirando Jesús? Jesús estaba diciendo, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús, el santo eterno, el santo glorioso, el que no conoció pecado ni se halló falta en él, está mirando una multitud de pecadores descarriados, desorientados, quebrantados por el pecado, y no los condena, y no los juzga, y no los acusa, y los ahorca, y una patada los manda al infierno. Tuvo compasión de ellos. Y se necesita un corazón como el de Dios, iglesia, para tener compasión de los pecadores. Que si estás en la escuela con tus compañeros desastrosos, sientas compasión, no solidaridad. No los veas que, ay, qué felices están. No, ellos serán reos de juicio eterno. Ellos tendrán un mal destino. Porque la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso es justo lo que cosechará. Dios no puede ser burlado. Entonces, si son desobligados, irresponsables, si empiezan con adicciones, con una vida sexual activa, con tanta cosa, ni modo que tengan un buen destino. No lo tendrán. Y se trata de sentir compasión por ellos y hacer algo a su favor. Vio que estaban desamparados y dispersos
como ovejas que no tienen pastor. Saliendo Jesús, otra parte lo registra el Evangelio según San Mateo, otra vez Mateo registrando estos hechos. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellas, pero no se quedó con la simple compasión de pobrecitos, sanó a los que en ellos estaban enfermos. No solo hay pobres, pobres de los que están en la calle real, pobres de los que están desahuciados en el hospital, pobres de los que están en un reclusorio sufriendo el tormento de sus compañeros, pobres del que tiene una enfermedad terminal, pobres de los muchachos que están en una familia totalmente disfuncional, pobres de los que padecen adicciones, alcoholismo y otra cosa, pobrecitos, hay pobrecitos. ¿Eso es todo? No, eso no es todo. Eso no sirve para nada y no ayuda a nadie si no actuamos a favor. El Señor dice: el que no es conmigo, Yare, fuerte hija, el que no es conmigo, y el que conmigo no recoge, está diciendo el Señor. Pobrecitos de los que están en el hospital. Cuando yo estuve ahí 4 años en el hospital regional con niños torturados, abusados y maltratados por sus padres, espantosidad. Le estoy pidiendo al Señor el tiempo para escribir un libro de testimonios, porque allí estuve 4 años y ya les he dado algunos testimonios. Cuando estuve ahí en el ala, porque ya se hizo un ala de en pediatría, de terapia pediátrica, de oncología y todo eso, es horrible. Es horrible mirar morir a un niño que ha sufrido tanto una enfermedad, es horrible. Y que yo solo dijera: ay, pobres, pobre de sus padres. Tengo una amiga que cuando tuvo su segunda hija, la niña murió como unos mesecitos después. Ella y su esposo estaban en el hospital. Y cuando salieron a darle la noticia de que su bebé había fallecido, su esposo estaba recargado en la pared y se dejó caer así en el piso a llorar como un niño. Tengo otra conocida que su niña murió con un problema de su cerebro, un tumor en su cabecita, y la tuvo como 1 año. Habían pasado los años y no había podido superarlo. Entonces, cuando ella tenía en su congelador, guardaba el último Gerber que le había dado a su niña, y ya habían pasado como 5 años. Tenía luto en el corazón. Así que decir, pobre de la mujer que tiene su hijo en terapia intensiva pediátrica, pobre de la que tiene su hijo en oncología pediátrica, pobre de la mamá que tiene a su muchacho de 19 años VIH. Pobre, no basta que tengas compasión, tienes que desplegarte y tienes que entrar allí y consolar y orar y ayudar. Oré cuando yo estuve en el hospital como una voluntaria. A mí me llamaba trabajo social para que fuera yo a ver los niños cuando era un desastre total, y yo era una voluntaria. Y entonces me avisaron cuando un niño, creo que les conté que, sí, ya les he de haber contado, que tenía su hermanito chiquito, bebé, y su mamá era una mujer que trabajaba por ahí mal. Entonces se iba y los dejaba solos hasta 1 semana. Lucio ha de haber tenido como 5 años o 6 años, y se quedaba solo con su hermanito recién nacido, y le tenía que preparar la leche, que sabe que en una de esas, yo lo conocí en el hospital porque estaba calentando allí el agua para su hermanito, y entonces el agua hirviendo se le vino encima y el niño estaba quemado desde el cuello hasta las uñas de los pies, quemado así, todos sus bracitos, todos sus genitales quemado. Y yo lo fui a ver y lo iba a ver hasta su restauración. Pero cuando él salió finalmente del hospital, quédense conmigo, no se distraigan, hay necesidades abajo. Cuando él salió del hospital, yo fui a su casa
Yo lo estuve viendo todo el tiempo del hospital, esos meses, y yo fui a su casa. Ya había salido, ya se lo habían entregado a esta señora, qué barbaridad. Por eso, Jimena, tienes que estudiar para eso. Ya se lo habían entregado a esta malvada, que los vuelve a dejar solitos. Entonces voy a ver a Lucio y llevo pan Bimbo y jamón para darle de comer. Y está el niño así con sus cicatrices, así, cuidando a su hermanito. Y su hermanito estaba acostado en una cama horrible. Y en las vigas de arriba, yo volteé arriba, ay hermanos, pasaban unas ratas gigantes arriba. Y el niño, su hermanito, estaba acostado allí. Yo llevé pañales desechables. El niño olía mucha pipí, el bebé. Yo estaba cambiando al niño. Cuando le quito el pañal al niño, se le vino la piel, porque tenía tanto tiempo que no lo cambiaban. Tenía sus pompis carne viva. Y la señora no estaba. Así que saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión. Sí, pobrecitos, no es bastante, no es suficiente. Sanó a los que en ellos estaban enfermos. Jesús dijo: les doy, vayan y prediquen el reino de Dios a todos los lugares, sanen a los enfermos, liberten a los cautivos, anuncien el año de la buena voluntad del Dios nuestro. Vayan y pongan las manos sobre los enfermos, ellos se sanarán. Si tenemos esa bendita promesa y esa autoridad divina, esa gracia sobrenatural, ¿qué estamos esperando para ir y poner nuestras manos sobre ellos y que se sanen? Si no lo hacemos, nos convertimos en deudores eternos, porque nos fue confiada una riqueza eterna. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y los sanó. No nada más pura compasión. Marcos 6:34, y saliendo Jesús vio una gran multitud, tuvo nuevamente compasión de ellas, las vio como ovejas que no tenían pastor. Y no los oigo, hermano, va de nuevo, 1, 2, 3, y comenzó. Ellos eran como ovejas que no tienen pastor. Una oveja sin pastor se la come el lobo, se cae en un peñasco, se ahoga en el río. Las ovejas necesitan un pastor a fuercita. Y las ovejas, animalitos, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Así los miraba el maestro y comenzó a enseñarles muchas cosas. Todos los discipulados, las enseñanzas, todos los consejos del Señor, tus amistades cristianas, sabiduría divina, razones prudentes. Ni modo que estemos engordando y sigamos engordando y engordando más. Y no compartamos esta riqueza con nuestros hijos, con nuestros vecinos. La prioridad son nuestros hijos, por allí comenzamos, los discipulamos, los cuidamos, porque de la boca del sacerdote debe brotar sabiduría, de sus labios brotará la ley. Aquí hay algunos sacerdotes, porque de los labios del sacerdote debe brotar sabiduría, de su boca debe salir la ley del Señor, porque mensajero es del Señor Dios Todopoderoso. Así que sentimos compasión y nos ponemos de acuerdo con el carácter de Dios. El Evangelio según San Mateo. Entonces Jesús mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces que tenía en su mano, y levantando Jesús los ojos al cielo, bendijo esta comida y la partió. Dio los panes a los discípulos y los discípulos se la dieron a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Volvemos. Dice que el pez y el pan se lo dio a sus discípulos. Cuando estuvo en las manos de los discípulos, ¿qué hicieron los discípulos? De eso se trata. Lo que Dios pone en tu mano lo compartes para suplir la necesidad de otros. Eso es lo que debemos hacer, amados míos. El que siembra en esta noble y fructífera tierra del reino de Dios jamás padecerá necesidad. A Jehová presta el que da al pobre, el bien que ha hecho se lo devolverá. ¿No?
Bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo el Señor lo librará. A todos nos llega el día malo, hermanos. Nadie aquí está exento del día malo, ni por ser cristiano. El día malo nos alcanza a todos, porque esta promesa no se le dio a las naciones de la tierra, se le dio a los hijos de Dios, ¿no? Este salmo fue escrito para la nación judía. No se lo dio el Señor, ve y dile a todas las naciones de la tierra, a los incrédulos dales esta promesa. No, esta promesa del día malo, ser librados del día malo, era para su pueblo. Bienaventurado el que no nada más piensa en el pobre, el que actúa con un corazón generoso, porque a este se le librará del día malo. Él dio el pan a los discípulos y los discípulos se lo dieron a la gente. Eran los 12 discípulos, ¿no? Así que esa multitud, como de más de 10,000 personas, pensando que cada uno tenía un hijo con su esposa, y comieron todos y se saciaron y recogieron 12 cestas llenas, porque ¿cómo dice? El que siembra mucho, mucho recogerá. El que siembra poco, poco recogerá, ¿no? Entonces aquí dice que los discípulos que repartieron esto, después resultó que al recogieron 12 cestas llenas. Había 12 repartidores, 12 cestas. El que da, recibe. Nos vamos poniendo de acuerdo con el corazón de Dios. Y ahora nos ponemos de acuerdo en el propósito de Dios, porque el acuerdo es un poder. Dice el Señor: ustedes son, tú, linaje escogido, real sacerdocio, qué barbaridad, una nación santa, un pueblo que Dios adquirió para sí por el Calvario de Cristo. Todos repetimos a la de 3, ¿para qué? 1, 2, 3. Para que hay un propósito por el cual eres un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo que Dios adquirió. No nada más porque sí, hay un para qué. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel, hermano Manuel, que lo llamó de tinieblas a luz admirable. Para que anuncie las virtudes de aquel que te llamó de tinieblas a luz admirable. Hay un para qué. Un linaje que Dios escogió, te convirtió en un sacerdote, porque de la boca del sacerdote debe brotar sabiduría. De sus labios el pueblo buscará la ley, porque mensajero es del Señor. Esta promesa le escribió Pablo, veamos. Pedro, la primera epístola de Pedro, ¿no? Esta le escribe Pedro a la iglesia, ¿no? A la iglesia universal. Entonces, la iglesia universal, esta no se le escribió a los pastores y líderes. Esta epístola se escribió a la iglesia, se debía leer en la iglesia. Así que aquí en la iglesia, ustedes son real sacerdocio, porque de la boca del sacerdote debe brotar sabiduría. Jóvenes, adultos, varones, niños, jóvenes, muchachos, esposos, esposas, ancianos. Esta epístola no se le escribió al liderazgo, se escribió a la iglesia. Cada uno de nosotros un sacerdote. De la boca del sacerdote debe brotar sabiduría. ¿Sabes lo que es sabiduría? Sabiduría es una riqueza que viene del cielo. Esta sabiduría pura, benigna, pacífica y misericordiosa que habla la Biblia, Santiago, es una riqueza maravillosa. Algo que este mundo no conoce ni con sus psiquiatras, ni con sus psicólogos, ni con nada de eso. Es algo maravilloso, algo que este mundo no ha escuchado. Invito a la iglesia de Cristo a poner sabiduría en las redes sociales. Ya hay demasiado relajo, ya hay demasiados chistes, ya hay demasiado pesimismo. Exhorto a que si tienen una aflicción, una tristeza, un pesar, no lo pongan en las redes, pónganlo en oración, amados. Por favor.
¿Para qué queremos que todo México se entere? Que se entere el cielo que puede intervenir. Ya hay demasiados chistes, ya hay demasiadas cosas, ya hay demasiada simpatía. No, ahora pone sabiduría. Cuando yo estoy en la escuela del discípulo con los hijos de ustedes, ay hermanos, yo no sé si ustedes han platicado con sus hijos en una asamblea, en una mesa redonda, cosas serias y valiosas, porque sus hijos me impresionan. Ay, dicen cosas hermosas. Yo tengo que decirle, pásense para acá y enseñen, chamacos. Digo, qué barbaridad cuando les dije, ¿cuáles son las 3 cosas que nunca harías con tus hijos? Yo pensé otra cosa. ¿Cuáles son las cosas que sí harás con tus hijos? Me sorprendí. ¿Qué es lo que vas a pedir de una pareja? Me sorprendí. Sabiduría hermosísima que la tierra no conoce. Les invito a compartir esta riqueza. No expongan sus tristezas, frustraciones, desalientos, y tampoco las redes sociales para echar indirectas a nuestros hermanos. Eso nos deja tan en mal y vitupera el reino de Cristo en la tierra. Lo vituperamos. No hay que vituperarlo, hay que hacerlo crecer y bendecirlo. Hay que santificarlo y guardar con mucho celo la preciosa reputación del reino de Dios en la tierra. Preservar la reputación, que cuando tus compañeros, tus amigos, tus vecinos te conocen, tú eres un hijo de Dios, miembro de la familia de Dios. Tú puedes preservar la reputación de la familia espiritual a la cual perteneces o no. Y hay que hacerlo para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a luz admirable. Ustedes que en el tiempo pasado no eran el pueblo de Dios, pero que ahora ya lo son. Dice la Biblia, baste ya los tiempos de vuestra ignorancia. Ahora el Espíritu Santo manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ya son. No habían alcanzado misericordia, pero ya la alcanzaron. Entonces, como nuevas criaturas, hay que hacer las cosas nuevas. Vámonos poniendo de acuerdo con la visión de Dios. Y este es mi último texto, aquí tu corazón. Dice el Rey de Gloria, te he llamado para que realices una obra más grande que la de restaurar a Israel y que hagas volver a mi pueblo. También te llamé para que seas luz de las naciones del mundo y lleves hasta ellas mi salvación. Te he llamado para que realices una obra más grande que ser la maestra de la escuela dominical. Te he llamado para que realices una obra más grande que ser la voz principal de mujer, junto con Cari, en el grupo de alabanza. Te he llamado para que realices una obra más grande que el diaconado. Te he llamado para que realices una obra más grande que la intercesión de esta congregación. Te he llamado para que realices una obra más grande que formar parte del ministerio de alabanza. Una obra más grande que estar a cargo de los talentos, los aseos, la escuela del discípulo, etcétera. Te he llamado, dice el Señor, para que realices una obra más grande que la de ayudar a tu congregación en el plan y propósito de Dios, dice el Señor Dios Todopoderoso. También te llamé, también. No es suficiente que toques el piano, la batería, las guitarras. Es bueno, no es suficiente. Que hermosees la alabanza con una danza para el Señor. No es suficiente, es que es bueno, pero no basta. También te llamé para que seas luz de las naciones del mundo y lleves hasta ellas mi salvación. Pongámonos, iglesia, de acuerdo con Dios. Estemos en el poder del acuerdo. Lo que para Dios es una prioridad, tiene que serlo para nosotros. Y en la versión 1960 a mí me gusta mucho. Poco es para mí, dice el Señor. Fíjate nomás. Poco es para mí. Palabras del Señor, versión 1960.
Poco es para mí que seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces termino. Vamos a interesarnos en la causa de Cristo, buscando el reino de Dios por encima de todos los demás. Vamos a ponernos de acuerdo con el corazón de Dios, que Él no quiere ver morir al pecador. Y al ver las multitudes vamos a tener compasión, pero no simple compasión. Jesús actuó y sanó a los que en ellos estaban enfermos. El Señor dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos se sanarán. ¿Ok? Así que vamos a sanar los que estén enfermos. Tuvo compasión de ellos y se puso a enseñarles muchas cosas que este mundo desconoce. Tus amigas, tus vecinos. Vamos a ponernos de acuerdo con el carácter de Dios, porque Jesús dio a sus discípulos y los discípulos dieron a la multitud y comieron todos y se saciaron, y los discípulos se llevaron cada uno de ellos una canasta llena. Vamos a ponernos de acuerdo en el propósito de Dios, porque somos linaje escogido, real sacerdocio, una santa nación, un pueblo que Dios adquirió para sí, para anunciar las virtudes de aquel. Somos cartas leídas de los hombres. En el tiempo pasado esto no éramos, pero ahora sí hemos cambiado y vamos a ponernos de acuerdo con la visión de Dios. Te he llamado para que realices una obra mucho más grande que ser responsable del talento, que ser responsable de la grabación, que ser responsable del cañón, que ser responsable de la recepción, que ser responsable de tu propia familia. Te he llamado a una obra más alta que eso. No a descuidar nuestras familias, porque la familia es la primera iglesia a la que pastoreamos, discipulamos, ayudamos y por la cual oramos. Pero esta familia restaurada y bendecida hará bien, porque cuando una persona cambia para bien, cambia su familia y cambia el mundo en que vivimos. Les invito a que como iglesia nos pongamos de acuerdo con Dios, como jóvenes nos pongamos de acuerdo con Dios. Él nos ha llamado a cosas grandes. Es una honra servir al Rey, es una honra. Y saber que Él puede confiarme, que te ha confiado una familia, no des malas cuentas. Que te ha confiado un servicio, hagamos las cosas correctamente. Y que nos ha puesto como luz de las naciones, cumplamos el propósito de Dios. Tu vida y familia son la más persuasiva predicación. Tu vida puede ser una inspiración a alguien. Tu juventud, la inspiración de una juventud que parece no entender que el mañana siempre llega. Tu sensatez puede ser una inspiración bendita para aquellos que no saben para dónde van. Tu pureza como una mujer sola puede ser la inspiración de muchas mujeres solas, y tu propia vida será un testimonio si se puede. Tu fidelidad como un esposo, como un cónyuge, tu trato a tu esposa puede ser una bendita inspiración para que otros hombres sepan que se puede vivir en amor, romance, fidelidad y respeto al correr de los años. Tu pureza, tu pureza, tu pureza, tu pureza puede ser la más persuasiva predicación en una generación descarriada, maligna y perversa, con jóvenes quebrantados que necesitan algo que los inspire para bien. Tu juventud entregada a Cristo puede ser una hermosa predicación. Tu lenguaje, tu comportamiento en público y en privado, tu comportamiento dentro del seno familiar. Cuando llegan las visitas, tu familia puede ser una inspiración a otros y un lenguaje tan persuasivo
de que sí se puede mantener una familia en amor y en unidad, en respeto, de que sí se puede vivir un matrimonio con fidelidad, de que sí se puede vivir una juventud con pureza y una segunda virginidad, que sí se puede. Así que te invito, iglesia, a ponernos de acuerdo con Dios en nuestra casa y en nuestro caminar, y que cada paso decisivo de fe que des, antes de dar el paso, preguntes: ¿estás de acuerdo, Señor? Y en este proceder yo estoy de acuerdo contigo. Y si por si las dudas no estás tan seguro, no lo hagas, porque el que confía no se apresure.